Bueno, pues bienvenidas a esta nuestra primer sesión de la materia Derecho de Amparo. Vamos a conocer términos, sobre todo para poder ir haciendo las bases y realizar el ejercicio, que será en la segunda sesión del amparo. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos y generalidades del juicio de amparo en México. Les pido que tengan a la mano, por favor, una libretita donde tomar notas. Si en algún momento hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano y con todo el gusto se las resolvemos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos y las generalidades del juicio de amparo. En la época pues prehispánica, como tal, no existe ninguna institución consuetudinaria o de derecho escrito que acuse una antecedencia o un antecedente de las garantías del derecho de amparo. No le existía, no existía más bien. Teníamos únicamente a esta autoridad que era el rey y el emperador. Ellos eran los que podían en su momento distinguir y hacer lo que ellos relativamente quisieran con la norma. Y obviamente con cada uno de los gobernados. Posterior a ello viene el amparo colonial de la época de la colonia. Recordemos que en este apartado ya pues había México había sido conquistado por los españoles y por tanto ya teníamos un sistema de amparo colonial, una protección colonial, que no era más que el sistema por el que en ese momento la autoridad máxima era el virrey, otorgaba protección a sus más allegados. ¿Contra quién o contra quiénes? Contra autoridades. Y estas autoridades en algún momento pues podían ser, si estamos en una época colonial, dentro del mismo distrito, y pues existía esta protección, este respaldo a sus más allegados. Por eso se le conocía como un amparo colonial, porque fue realizado justamente en la época de la colonia. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre estos órganos constitucionales, cómo estaban antes de que pudiéramos tener la figura del amparo. ¿Cómo se le conocía al tribunal que debía estudiar y resolver y sobre todo conocer este tipo de cuestiones? De 1824 hasta 1857, la Suprema Corte actuó como un tribunal de apelación. ¿Para qué? Que resolvía asuntos civiles y criminales o penales, como ahora los conocemos así. ¿De dónde? Del Distrito Federal. Recuerda, estamos hablando de lo que es actualmente nuestra Ciudad de México. 1824 a 1857, Tribunal de Apelación para Asuntos Civiles y Criminales. Y no fue hasta la Constitución de 1857 cuando a la Corte se le otorga otro papel, porque se establece entonces ya como tal el juicio de amparo en estos fundamentos legales, el artículo 101 y el artículo 102 constitucional, que son los que ahora son la columna vertebral de nuestro juicio de amparo. Es decir, de aquí deriva y se crea entonces la ley de amparo. Existe una figura bastante importante y preponderante en la norma jurídica que es don Manuel Crescencio Rejón. Es reconocido este doctrinario y jurista como el padre del juicio de amparo. El derecho positivo mexicano estableció desde el siglo pasado un juicio al que pueden recurrir los particulares para defenderse de los actos de autoridad que violan sus garantías individuales. Ojo, en aquel entonces garantías, hoy por hoy, derechos humanos. Y el amparo es a la vez un juicio de defensa de legalidad y de defensa de la Constitución.
¿Por qué hablamos de un ámbito legal? Porque todo lo que nosotros lleguemos a recurrir o a pedir la protección es porque está dentro de la norma. Por eso hablamos de una defensa de legalidad y defensa de la Constitución. Y esta institución orgullosamente mexicana fue establecida desde el siglo XX en la Constitución yucateca de 1841. Fíjense bien, en esa Constitución es donde se hace mención de esta Constitución, de este juicio, perdón, de amparo, desde el año de 1841. Y fue impulsado, posterior a Manuel Crescencio Rejón, por el jalisciense don Mariano Otero, quien logró que se incluyera en el acta de reforma de 1841. ¿Ok? Entonces, ya abordamos cómo era en la época prehispánica, en la época de la colonia, y cómo posterior a ello, en 1841, se ve plasmado ya directamente en la Constitución de Yucatán, que después esa se toma como base y se replica en el ámbito federal. Ahora bien, la extensión de la protección del juicio de amparo. ¿Cómo vamos nosotros a hacer valer este juicio? Vamos a poner esta imagen por aquí. El juicio de amparo tiene como función, ya decíamos, proteger a todos y cada uno de los gobernados contra estas violaciones que lleguen ellos a sentirse directamente por el Estado o por alguna norma. Y esta figura del amparo procede únicamente contra actos de autoridad que violentan o vulneran ahora los derechos humanos. Un ejemplo claro de esta excepción protectora del juicio de amparo es la tutela que realiza lo que refiere el artículo 16 constitucional, que nos dice que que nadie puede ser molestado en su persona, bienes, familia, etcétera, a no ser por un mandato judicial debidamente fundamentado por la autoridad competente. Bueno, esto como tal es una extensión de la protección al juicio de amparo, hoy por hoy conocido como derechos humanos y sus garantías. Conjuntamente a esta figura de la extensión del juicio de amparo viene el control de legalidad en el juicio de amparo, que como decíamos, ¿cuándo es legal? Cuando llega a pegarse a la norma. Y conjunto al control de la constitucionalidad del juicio de amparo, se ha previsto el control de legalidad de esta figura jurídica. Y esto permite que se estudien los actos de autoridad para obtener una conclusión que permite decidir si dichos actos se emitieron acatando la norma y lo establecido en la ley secundaria. Es decir, vengo y estudio qué tan legal fue tu actuar para que entonces pueda resolver si el amparo procede o no procede. Pero obviamente todos los gobernados llegamos justamente solicitando eso, que es ilegal, que es violatorio a nuestros derechos humanos. Para que nosotros podamos comprender quiénes son las autoridades que están involucradas dentro de un juicio de amparo, ejemplo, giraron una orden de aprehensión. Hay una autoridad responsable, que es el propio juez. Por eso aquí les comparto esta imagen de una persona que está señalada como un juez y está, en cierta forma, sustentando algún acto. Esta autoridad responsable es la parte, él es de quien emana el acto reclamado. ¿Cuál va a ser el acto reclamado? Nuestra orden de aprehensión. ¿Y contra quién nosotros vamos a enderezar la demanda de protección de justicia federal en el amparo? Voy a señalar quién es esa autoridad responsable. Ay, es que el juez de control y garantías, él es quien me está violentando. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ya giró una orden de aprehensión en mi contra. Entonces, la autoridad responsable es él. También tenemos al Ministerio Público Federal, que es una institución que forma parte en todos los juicios de amparo y su función es velar por la procuración de justicia. Maestra, pero no el Ministerio Público hizo toda esta indagatoria y por eso el juez lo está mandando a llamar para una orden de aprehensión. No, no, no. Estamos en el ámbito federal, tocando la instancia con una autoridad más que nos va a ayudar a proteger y a velar por la procuración de justicia.
Dentro de las autoridades vamos a encontrarnos, la autoridad responsable es el juez. Usted dijo, pues, maestra, que él es el que está solicitando mi orden de aprehensión. Sí, él en su momento libró la orden, pero él no va a ir y te va a traer y te va a detener. Él va a solicitar apoyo de, obviamente, un actuario federal que te va a ir a avisar que hay una orden, que hay una citación, y la policía que va a ser la encargada de ejecutar esa orden. Por eso aquí hablamos de la autoridad responsable, que es la ordenadora. Aquí ponemos al juez, que emite la orden de emplazamiento, aquí vemos al actuario judicial, y la ejecutora, que sería nuestro actuario judicial y obviamente nuestra policía, que son los que van a ver que se lleve a cabo la orden que ya mandó el juez. ¿Preguntas o dudas, Atalía y Alondra? ¿No? No, todo bien. Pero, Solo igual una duda con el amparo indirecto, o sea, con el amparo indirecto. todavía vamos a llegar a esos rubros del amparo directo e indirecto. De hecho, en la presentación de la materia, en la infografía, les hablo justamente del amparo directo e indirecto. Eso lo Ya, vamos a abordar un poquito más adelante, ok. ¿ok? Bueno, la unidad 2 nos habla del amparo contra la ley, el reglamento o tratado internacional y principios constitucionales del juicio de amparo. Es decir, contra toda la normativa jurídica, contra toda esta gran maquinaria que el Estado representa, pues obviamente podemos nosotros también inconformarnos. Y aquí hablamos de lo que preguntabas, mi querida Atalía. El amparo indirecto en contra de normas generales se concibe comúnmente en dos supuestos: leyes autoaplicativas o heteroaplicativas. Este precepto distingue la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de normas generales en su carácter, ya decíamos, autoaplicativas o heteroaplicativas. Las normas de individualización incondicionada, que son las autoaplicativas, admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto desde que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo, que continúen, vinculan al gobernado a su cumplimiento, tan pronto como inicia su vigencia, en virtud de desde que el momento de su nacimiento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Fíjense bien, hace algunos años hubo una postura de nuestro Ejecutivo Federal sobre solicitar los datos biométricos, no sé si lo recuerdan, Sí, que era que Telcel, que todas las compañías telefónicas pudieran tomar nuestras huellas dactilares, nuestro rostro, nuestro iris, datos biométricos. Y el Ejecutivo Federal, le dice: Instituto Federal de Telecomunicaciones, tú te vas a encargar de eso. Y dice: a ver, espérame tantito, es que yo no tengo toda esa maquinaria, todo ese engramaje para poder tomarle datos a todo mundo. Además que los gobernados, todavía no había una sentencia, por eso fue un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque fue emanado directamente por una autoridad competente, que desde el momento en que entraba en vigor, porque hasta le dio término, plazo para que se llevara a cabo, crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Y era lo que solicitaban en ello. Por ahí ustedes pueden buscar en la red, existe ese amparo que realizó no nada más el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra ese pronunciamiento del federal, sino también la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dijo: no, 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 eso es violatorio. ¿Por qué? Porque entonces la privacidad de los datos personales, la identidad de la persona, pues tú la vas a tener como autoridad. Discúlpame, pero no. Y se vino para abajo y nos amparamos. Muchos nos ampararon. Nos amparamos, hasta estuvo circulando en redes y en grupos. Ahí te va el amparo. Nada más pones tu dato, tu número de teléfono y de qué compañía eres y preséntalo. Y cayeron infinidad de amparos. Por eso es un amparo indirecto, porque no había una sentencia, solo hubo un pronunciamiento por parte del Ejecutivo.
Estas normas, las normas de individualización condicionada o heteroaplicativas, requieren para la procedencia del amparo directo de un elemento objetivo que permita conocer en caso concreto, si sus efectos inciden en la esfera del gobernado. Claro que inciden, claro que me afectan, todo el mundo va a tener mis datos, ¿no? Sino que se necesita también la actualización de un acto diverso que detone su aplicación. Y esta aplicación tiene que ser por parte de autoridad. Recuerda que el Ejecutivo Federal lo mandató y hasta instruyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para ello. Y por ello, pues nos vimos afectados. Y llovieron los amparos. Los amparos directos, estos van a ir directamente contra sentencias, contra laudos, contra resoluciones emitidas por un juez. Ahí entonces tenemos que recurrir a un amparo directo, ¿ok? Y eso los vamos a encontrar también dentro de nuestra ley de amparo. Ahora, cuando nosotros hablamos de una cuestión de poder realizar un amparo contra tratados internacionales o autoaplicativos, bueno, primero vamos a conocer qué es un tratado internacional. Es un convenio celebrado bajo las disposiciones contenidas en el derecho internacional público y que se van a llevar a cabo en el gobierno de un estado y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Y puede ser que para su aplicación se requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas. Por ejemplo, en materia de armas, sería muy importante que se cumplieran los tratados. En la cuestión migratoria, tenemos tratados internacionales. Por eso ahorita los podemos ver deambular a los migrantes por la calle, porque es un tratado internacional, nosotros no podemos detenerlos como tal. Pero si están siendo transportados por algún vehículo mexicano, etcétera, entonces ahí sí ya estamos incurriendo en alguna falta y en algún delito. Pero como tal, este tratado de migración, bueno, déjalo que migre, déjalo que pase, ¿no? Todos los estados que somos parte de ello, tenemos que cumplir lo que dice la normativa internacional. ¿Nos podemos amparar contra ello? Claro. Hace poco veía que Estados Unidos decía, pues sí, pero todo el mundo los deja pasar y a donde quieren llegar es a mi territorio. O sea, y yo no los quiero dejar entrar, y es mi soberanía, y en esa soberanía yo puedo defender mi territorio, ¿no? Y bueno, ahí se tensaron también algunos puntos de las relaciones internacionales. Otro tratado internacional, acuérdate ahorita híjole, es que no quisiera decir nombres de candidatos porque pues si no les vamos a hacer promoción, pero el que ahorita quedó un poquito enojado, que ustedes sabrán quién es, él hizo muchas gestiones en el ámbito internacional para el tema de los aranceles. Había un tratado internacional que no se estaba respetando, él fue, negoció e hizo que este tratado internacional como tal pudiera cumplirse y respetarse, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto a estados que asumen su propia responsabilidad para el actuar. Los tratados internacionales en el que México ha celebrado, obviamente lo celebra el presidente de la República. Pero ¿quién le aprueba al presidente de la República que los firme? El Senado. Estos tratados internacionales también pueden ser autoaplicativos o heteroaplicativos, siendo, ojo, aquí está lo importante, impugnables en amparo en los mismos términos que las leyes, pues se equiparan a las mismas a grado de que al interpretar lo que contiene el artículo 133 constitucional, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero que se los dejo de tarea para que lo lean, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tienen la misma jerarquía que aquellas cuando son de índole federal. Además, no podemos obviar que con la reforma del 2011 tenemos en un mismo rango nuestra Constitución y los tratados internacionales, es decir, jerárquicamente están en un mismo parámetro de igualdad. Hablemos un poquito de los principios constitucionales que han sido reconocidos por la doctrina del amparo. Y son los que les estoy compartiendo aquí. Quise ponerles un logo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente es la encargada de resolver
diversos amparos y ahí sienta precedente en tesis aisladas y jurisprudencias. Y ello nos dice que tenemos principios sobre los que nos tenemos que regir para el tema de la doctrina en materia de amparo. El principio de instancia de parte, el principio de existencia del agravio personal y directo, el principio de definitividad del acto reclamado, el principio de prosecución judicial, el principio de estricto derecho y el principio de relatividad de las sentencias. Vamos a ir abordando cada uno de estos principios. El principio de instancia de parte. Este principio de amparo se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción 1 de nuestra Constitución Política. Este fundamento que acabamos de citar del juicio de amparo postula que únicamente a petición del gobernado que se siente violentado en la esfera de sus garantías individuales será posible que se tramite y resuelva una demanda de amparo. Por tanto, los órganos de amparo no están facultados para que oficiosamente actúen a favor del gobernado si este último no ejercita la acción de amparo. Es decir, yo soy el afectado, yo tengo que compulsarlo. Pero es que se dio cuenta el Ministerio Público, sí, pero por eso esa instancia de parte. Tú tienes que compulsarlo. Así lo refiere el artículo 107, fracción 1 de nuestra Constitución. ¿Preguntas o dudas ahorita que estamos entrando a los principios? No, todo bien. Gracias, Alondra. Gracias, Atalía. Bueno, entonces decimos, principio de instancia de parte, que yo que me siento afectado dentro de mi esfera jurídica, voy y lo ejecuto. Este principio de instancia también está enunciado en el artículo 4, que dice que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, para que su representante o defensor, si es que se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, si es que está detenido, etcétera, finalmente de todos modos tiene que firmarlo y puede también en algún momento compulsarlo a algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley de amparo lo permite expresamente y solo podrá seguirse por el agravio por su representante legal o por su defensor. Seguimos con el principio de instancia de parte. Quien se siente agraviado es quien tiene que compulsarlo. El principio de prosecución judicial. Este ha sido definido de manera extracta de los distintos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que establece que es una de las reglas fundamentales que rigen al juicio de garantías y que determina que este es una institución que constituye un verdadero juicio. Fíjense bien, por ahí algunos doctrinarios dicen es que el juicio de amparo es un recurso y otros dicen sí, pero al final de todo es un juicio. ¿Por qué? Porque se dirime en una cuerda separada. Permítanme un segundo. Tengo una incidencia con el tema de la carga, así que vamos a ponerla a cargar de una vez. Ok, muchas gracias. Bueno, decíamos que esa es una de las reglas fundamentales que rige al juicio de garantías y que determina que esta es una institución que constituye un verdadero juicio. ¿Cuál? El juicio de amparo, señalábamos. Pues además tiene como fin dar solución a un problema controvertido y se hace o se tramita ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es decir, ante los juzgados federales, los cuales deben observar estos principios generales de la teoría general del proceso y reconocer el equilibrio y la igualdad de las partes que contienden. Por eso, ¿quiénes son las partes que contienden? Aquellas que están inmersas en esta situación jurídica. Y por ello es que tenemos pues que correr traslado de la demanda para que la otra parte esté enterada de lo que estamos requiriendo y pueda en su momento también emitir su escrito poniendo su defensa adecuada. El principio de agravio personal
y directo. Estamos y seguimos hablando de los principios constitucionales del juicio de amparo. Este principio es la tercera de las bases sobre las que descansa el juicio de amparo mexicano y se refiere específicamente al perjuicio que causa el acto reclamado en la esfera de los derechos del gobernado. Y por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los criterios jurisprudenciales que ha emitido, ha pronunciado una definición de este principio, que es el que vamos a poner aquí a la vista. La regla fundamental del juicio constitucional que legitima a la persona física o moral que estima que se ha afectado su derecho por haber sido violada presuntamente alguna de sus garantías o derechos individuales o por violarse la distribución de competencias entre la Federación y los estados, para ejercitar la acción de amparo por sí mismas, por su representante o por su defensor. Por eso hablamos de un principio de agravio personal y directo. Pues a menos que tengamos a una persona menor de edad o a una persona con una capacidad especial, es que tendríamos que venir a representarla. Caso contrario, estos actos son personalísimos. Vamos a señalar la definición de agravio. ¿Qué se entiende por agravio? Es este acto de molestia, puede ser un menoscabo a mi esfera jurídica de garantías individuales como persona, y también ampliamos su significado a la ofensa que puede recibir cada uno de los gobernados en virtud de actos de autoridad. Como les señalaba hace un rato, es que me piden mis datos biométricos. Eso para mí está invadiendo mi esfera de garantías individuales. Eso para mí significa un menoscabo, significa una ofensa a mi persona. Y ese menoscabo puede ser o no patrimonial. ¿Por qué decíamos puede ser o no? Por el tema de los datos biométricos que les decía. Pero en todos los casos tendrá que tener una existencia material y por ende ser objetiva y perceptible. Por eso, esta afectación tiene que ser real y no de tipo subjetivo. Es que yo creo que si doy mis datos, me van a extorsionar, van a robar mi identidad, van a vaciar mi cuenta, etcétera. No. O sea, tenemos que hablar de una manera objetiva, no de una manera subjetiva. Por eso, el estandarte del amparo en los datos biométricos, pues justamente fue el artículo 6º constitucional, donde habla de la protección de datos personales, del resguardo de la identidad, ¿ok? No es algo subjetivo, es algo objetivo. Nos encontramos con otro principio que es el de definitividad. El amparo es un juicio extraordinario y no simplemente puede llegar a ser un recurso procesal, toda vez que su procedencia va a estar determinada únicamente respecto a actos definitivos. Por eso es contra actos de autoridad, respecto de los cuales no procede un recurso alguno que sea concedido por la ley de la cual dimana el acto reclamado y que tenga por el objeto revocarlo o anularlo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido este principio de la siguiente forma, que es una de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, cuya consagración se encuentra en los artículos 107, fracción 3 y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción 13, 14 y 15 de la Ley de Amparo, que consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar, siempre que no esté en un caso de excepción, estos recursos o medios de defensa que prevea la ley del acto a fin de revocar. Ojo, el sentido en el que puede venir la resolución del amparo. Revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir a los tribunales de la Federación, pues de lo contrario, el juicio de garantías podría llegar a ser improcedente. Aquí estamos hablando de este principio de definitividad. Y bueno, aquí nos da también algunos supuestos por los cuales se pueden manejar y las excepciones. Marcamos del A al B, C, D, E, F, G, H, I y J. Estos, el A, cuando los actos reclamados afecten a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana el acto reclamado. Aquellos actos reclamados que dentro de un juicio tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Por lo regular, este término de imposible reparación es muy común que lo podamos ver en las demandas de amparo.
este término como tal. Contra actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige no prevé suspensión o la prevé o exija mayores requisitos de aquellos que prescribe la ley de amparo para suspender su ejecución. Los actos reclamados que emanan del 16, del 19 y del 20 de la Constitución. Las leyes cuando se impugnan por motivos de primer acto de aplicación. Los actos reclamados que imponen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera que señale el artículo 22 constitucional. Los actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra, así como los actos reclamados que carezcan de fundamentación. Aquellos otros en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la de garantía de audiencia, y cuando se trate de inconstitucionalidad de las leyes. Esos son los principios de definitividad fundamentados directamente en la Constitución y en lo que refiere a la ley de amparo. El principio de estricto derecho, que es uno de los fundamentos sustanciales del juicio de amparo, por medio del cual se establece que este órgano jurisdiccional debe suscribirse exclusivamente al análisis de las cuestiones planteadas en el escrito de demanda de amparo, con las que se fija la litis. Decíamos y hablábamos hace un momento del actuario. ¿En qué momento se fija la litis? En el momento en el que le están corriendo traslado de mi demanda de amparo a mi contrario, sin que puedan suplirse las deficiencias, a menos que existan menores de por medio, grupos vulnerables, podemos invocar la suplencia de la deficiencia en materia de amparo. En materia agraria también se refiere así. Estas omisiones e inconsistencias de los conceptos de violación o de los agravios expresados al interponer el recurso. Obviamente, si el juzgado federal se percata que hay un menor de por medio, va a ser 100% garantista. Y aquí dejamos también lo que predice el artículo 107, la fracción 2, párrafo segundo, el artículo 76 de la ley de amparo, en el cual nos habla de este principio de estricto derecho y que posee excepciones en su observancia. Nos habla aquí de lo que dice el artículo 79 de la ley de amparo, que les voy a pedir que tomen nota a efectos de que no se haga tediosa la sesión, que nos habla de la fracción A, el 76 bis, fracción 2 de la ley de amparo, el 76 bis, fracción 4 de la ley de amparo, el 76 bis, fracción 3, 76 bis, fracción 5, 76, fracción 1 de la ley de amparo, y son los artículos que nos hablan de si el quejoso se ha equivocado a mandar a citar el número de un precepto legal que estima violatorio. En materia penal, la suplencia abarca la ausencia de los conceptos de violación. En materia agraria, la excepción aplica cuando el amparo es promovido por un núcleo de población ejidal o comunal. En casos de amparo promovido por menores e incapaces, obviamente, porque tenemos que ir nosotros como tutores o curadores a representarlos. Si el acto reclamado se funda en una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y obviamente en materia civil y administrativa, cuando esta autoridad de amparo considere que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta y evidente, es decir, que no podemos negarla que existe. El principio de la sentencia, que no es más que un punto conocido como la fórmula Otero, en la cual nos marca que las sentencias que sean pronunciadas en los juicios de garantías, ya sean que hayan sido tramitados de manera uniinstancial o biinstancial, solo deben de ocuparse de las personas físicas o morales y de derecho público o de derecho privado, que se ostentaron primeramente como quejosos, solicitando a la autoridad de amparo la protección y la justicia federal. Por eso siempre iniciamos el escrito de amparo, que es el que pretendo que podamos analizar la próxima clase. Ojo, no vamos a realizar una demanda de amparo, porque eso lo van a ver en una segunda sesión, pero sí vamos a conocer la estructura y cómo se conforma. Y siempre pedimos la justicia y el amparo de la justicia federal. Esta protección y amparo de la justicia federal es lo que solicitamos en el amparo. El concepto de amparo, bueno, creo que ya nos ha quedado claro en toda esta sesión, que deriva del artículo 103 y finalmente va a buscar esta protección de los tribunales de la Federación
contra actos u omisiones que se van a recalcar como acto reclamado, en los cuales el gobernado va a tener esta injerencia sobre la violación a su esfera jurídica, tanto de derechos como de garantías individuales. La fundamentación, pues obviamente ya la conocemos, está directamente en nuestra propia Constitución, para efectos de ¿qué? De poder hacerla valer. Y dentro de otras disposiciones que nosotros tenemos en disposiciones relacionadas con la regulación del juicio de garantías, vamos a encontrar ordenamientos, es decir, normativa jurídica que en un momento dado tiene injerencia con el juicio de amparo. Y obviamente tenemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos emitidos por los consejos de la Judicatura Federal, por ende las jurisprudencias y las tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Y vamos a concluir con las partes en el juicio de amparo que vamos a ser las personas que vamos a estar involucrados, obviamente el quejoso, este gobernado que viene a quejarse conforme a los principios que acabamos de leer, y va a venir ante la autoridad federal a buscar su protección. Vamos a señalar a la autoridad responsable. Acuérdate ahí al juez que teníamos en una de las diapositivas, quién es el que está mandando: autoridad responsable, ordenadora y ejecutora. El tercer interesado, que es la persona que va a venir a juicio, obviamente con correrle traslado de nuestra demanda, y el Ministerio Público Federal. Aquí los tenemos. El sujeto agraviado, el tercero perjudicado o tercer interesado, que es la persona física o moral a quien se le puede desestimar perjuicio en el resultado del juicio de amparo, la autoridad responsable que haya dictado u ordenado, y obviamente el Ministerio Público. Para poder venir a interponer un juicio de amparo, debemos tener figuras procesales dentro de nuestro juicio, como lo es los que tenemos ahí a la vista. La capacidad, hablábamos de que si es menor de edad, pues obviamente no puede venir a interponer un juicio de amparo, pero nosotros que lo estamos representando o tutelando, podemos hacerlo. Y a esos señores se les llama capacidad. La legitimación, la personalidad, los términos procesales, las notificaciones, los incidentes y los impedimentos. Son figuras que también vamos a ver en el amparo. Y aquí hablábamos de la capacidad. Recordemos que nosotros como personas físicas nacemos con capacidad de goce y de ejercicio. Una persona menor de edad tiene únicamente capacidad de goce, pero el ejercicio lo vamos a realizar nosotros. Una persona incapacitada, como les decía, pues es este quejoso que en un momento dado puede venir, pero por interpósita persona, es decir, alguien más lo va a representar. La legitimación no es más que el ad causum, es decir, toda persona que figura en el proceso y que tiene la aptitud y la actitud para venir a juicio, para ser cuestionado, y en el momento en el que no podamos venir o que venga la persona, pues obviamente tiene que venir con una representación legal, un titular de este derecho. Y vamos a concluir la sesión con la legitimidad. Agradeceré que estos términos que tenemos aquí podamos darles una leidita para la siguiente sesión, porque vamos a entrar ya directamente a ejercicios prácticos. Sé que a lo mejor se puede hacer un poquito tedioso porque estamos sentando las bases del amparo, pero trataremos que la próxima sesión sea un poco más práctica. Atalia, Alondra, ¿siguen ahí? Sí, aquí estoy. Sí, Liga, Perfecto. Espero que hayan tomado nota de los artículos. De todos modos, la sesión la voy a dejar grabada en plataforma para que ustedes puedan consultarla y sobre todo poder buscar este fundamento legal directamente en nuestra ley de amparo para que cuando les presentemos el amparo en la próxima sesión, ustedes sepan de qué estamos hablando en cuanto a estas figuras procesales del juicio de amparo. Ok, Bueno, pues sigan disfrutando su domingo y nos vemos la próxima sesión. Disfruten sus fiestas patrias y su puente. igualmente. Hasta gracias, luego. Liz, cuídese mucho. Que estén muy bien, cuídense mucho. Podemos abandonar el aula.
Adiós. Hasta luego.